Bienvenidos sean todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios y continuando con la materia, en esta cápsula número 14, vamos a enfocarnos o continuar con lo que es el desarrollo de la inteligencia intrapersonal dentro del aula. Voy a compartirles las diapositivas del tema. Bueno, la inteligencia intrapersonal no se desarrolla solo con teoría, sino que requiere experiencias guiadas, actividades sistemáticas y espacios de reflexión que permitan a los estudiantes verse a sí mismos desde dentro. Esta cápsula presenta las prácticas más efectivas para trabajarlas directamente dentro del aula, sin importar el nivel educativo. Lo que comentaba en cápsulas anteriores, que la inteligencia intrapersonal, si bien esta parte de la teoría es importante, pero es más importante que el alumnado, más que tener una materia como tal enfocada en la inteligencia intrapersonal, donde se le enseña teoría, el qué es, por qué es importante, cuáles son las herramientas, pues es más importante que la trabajen en todas las asignaturas y más que aprender la teoría, que se busque hacer ejercicios donde indirectamente estén aprendiendo la teoría, pero enfocándola más en la parte práctica, que pongan en práctica o que desarrollen esta inteligencia intrapersonal. Entonces, ¿qué actividades prácticas existen para fomentar la inteligencia intrapersonal dentro del aula? Las actividades prácticas funcionan porque trasladan al estudiante de la idea a la vivencia. No basta con explicarles qué es el autoconocimiento, de nada les sirve o no sirve de mucho, porque si sirve de algo que sepan qué es el autoconocimiento, sino que deben de experimentarse, deben de poner en práctica esta parte del autoconocimiento. La primera actividad que les vengo aquí a enseñar es el espejo interno. El objetivo de esta es el de identificar emociones, reacciones y necesidades. Entonces, en esta dinámica, el docente guía una pregunta detonadora. ¿Qué sentí hoy? ¿Qué me costó trabajo? ¿Qué aprendí de mí? Y mediante estas preguntas, los estudiantes escriben durante 5 o 7 minutos sin detenerse, contestando estas preguntas, haciendo esta reflexión o externando estas respuestas. Lo que escriben no se debe de compartir en voz alta para resguardar la privacidad. ¿Cuál es el resultado esperado de esta actividad? Que haya mayor conciencia emocional, que haya un lenguaje interno más claro y que haya menos confusión afectiva. Como comentábamos también en cápsulas anteriores, la parte de la escritura sirve para esta organización mental, esta reflexión y este aterrizaje de ideas. Entonces no hace falta que el alumno lea su respuesta, pues porque en sí no tendría ningún beneficio para el resto, porque lo que busca esta actividad es que haya esta reflexión interna precisamente, que haya esta vivencia, este autoconocimiento en cuanto a las emociones del alumno. Otra actividad está el semáforo emocional. El objetivo es aprender a reconocer estados internos antes de actuar. En este semáforo, donde verde es me siento bien, puedo participar, amarillo, me siento inquieto, necesito apoyo, tranquilidad, y rojo, estoy saturado, necesito ya una pausa. El estudiante levanta discretamente una tarjeta o la coloca en su mesa. ¿Qué beneficios tiene? Pues fomenta la autorregulación sin que haya castigos ni juicios. Y no hace falta siquiera como levantarla, sino quizá en sus escritorios pueden tener estos tres circulitos, uno de cada color, apilados. Y pues ya al momento del semáforo emocional, pues van a poner el circulito arriba, el color dependiendo de cómo se están sintiendo en ese momento. Otra actividad es tres cosas que hice bien hoy. El objetivo de esta actividad es el de desarrollar la autoevaluación positiva y combatir el autosabotaje. ¿Por qué funciona? Porque la mayoría de estudiantes recuerdan más sus errores que sus aciertos. Entonces, esta práctica corrige el sesgo negativo. Si bien muchas veces cuando cometemos un error, lo tenemos como que rumiando, tenemos esta idea rumiante de lo que hicimos mal, pues esta actividad lo que va a hacer es aterrizar ahora las partes positivas que hiciste en el día o quizá en el horario laboral. Puede ser una actividad que se pueda realizar al final de la clase, en este momento de reflexión, como para que cierren el día escolar con una reflexión positiva o con una autoevaluación positiva de qué es lo que hicieron bien dentro del aula. La línea de tiempo personal. El objetivo es conectar experiencias pasadas con la identidad actual.
¿Cómo se aplica? Los estudiantes marcan eventos significativos, reflexionan sobre cómo cada evento influyó en su carácter o en sus decisiones y se relaciona con estas metas presentes. Ayuda a entender su propia historia y a encontrar los patrones, pues tal cual una línea de tiempo personal donde se le invite a esta, bueno, al momento de hacerla y posteriormente puedan reflexionar acerca de qué eventos significativos tuvieron en su vida y cómo estos eventos pues han impactado en pues lo que es en su ámbito social o académico. La quinta actividad es la actividad de qué necesito. Aquí hay que identificar necesidades reales, emocionales, cognitivas o sociales. En esta dinámica, después de una actividad o después de una clase intensa, los alumnos contestan, necesito descansar, necesito aclarar dudas, necesito apoyo emocional. Esto fomenta el autocuidado y una comunicación honesta sobre cómo se están sintiendo. Entonces es como una fusión, esta actividad número 5, entre la actividad 2 del semáforo emocional y la primera del espejo interno. Es una reflexión de cómo se sintieron, necesitan ayuda y pues mediante este necesito apoyo emocional mediante el semáforo interno, el semáforo también de emociones, pues saber identificar cómo se sintieron después de una actividad que quizá requirió mucha parte cognitiva. ¿Cuáles son las rutinas del pensamiento que fortalecen la reflexión interna? Las rutinas de pensamiento no son estructuras simples, pero constantes, que enseñan a los alumnos a observarse. No requieren mucho tiempo, pero funcionan mejor cuando se aplican con regularidad. La primera rutina de pensamiento tenemos la de pienso, siento y necesito. Es una de las rutinas más poderosas porque en esta el estudiante, como lo dice, primero va a identificar qué idea tiene sobre lo que pasó, qué emoción generó y qué puedo hacer para resolverlo o sentirme mejor. Esta rutina desarrolla el autoconocimiento, la empatía y la resolución de conflictos internos. Es básicamente una técnica de regulación emocional. Para poder regular, primero tiene que tener una idea de qué pasó, qué idea tengo sobre lo que pasó en una después aterrizar qué emoción, o sea, en cuanto al contexto, qué emoción generó y ahora ya con esa emoción, qué puedo hacer para sentirme mejor, para regular esa emoción, cómo puedo trabajarla. En la segunda tenemos antes pensaba y ahora pienso. Este objetivo es visibilizar el crecimiento personal y en esta los alumnos comparan cómo entendían un tema o un problema antes de una experiencia y ya cómo lo ven después. Esto fortalece la autovisión evolutiva, que es un elemento clave de la inteligencia intrapersonal. En la actividad número 3 tenemos veo, me pregunto y me doy cuenta. Aquí se usa después de actividades complejas o experiencias emocionales. Veo son los hechos o comportamientos observables. Me pregunto son esas dudas o inquietudes internas. Y me doy cuenta es el descubrimiento personal de la situación. En la 4 tenemos mis 5 minutos de silencio. No es un castigo, es un espacio mental. El silencio guiado permite al estudiante que procese emociones, que se regule, que piense con claridad, que pueda diferenciar reacción de reflexión. Otras estrategias de reflexión diaria. La reflexión continua es vital para poder construir una inteligencia intrapersonal. No es algo que se desarrolle en una sola actividad, sino que se requiere de constancia. La primera es el diario breve del autoconocimiento, donde cada alumno va a escribir de 3 a 5 renglones al final del día escolar sobre algo que aprendió de sí mismo, una emoción que identificó, algo que requiere mejorar mañana, y en esta no se va a calificar el contenido de lo que escriba, sino la constancia. Después tenemos la mini reflexión tras actividades. Al terminar una dinámica proyecto clase, se va a evaluar, a reflexionar, perdón, sobre qué aprendí sobre mí, qué fue lo más difícil para mí, qué emoción predominó. Esto conecta la experiencia con la identidad personal. En cuanto a la autoevaluación emocional semanal, este es un formato sencillo donde el estudiante marque cuáles son sus emociones frecuentes, situaciones que lo detonaron, qué recursos personales usó para autorregularse, cuáles son sus áreas a mejorar y fomenta la conciencia emocional acumulativa. El ejercicio del yo de mañana. Cada estudiante escribe un breve párrafo describiendo qué tipo de persona quiere ser mañana, si quiere ser más paciente, más organizada, más participativa, más valiente, y esto alinea la intención con la acción. ¿Cuál es el impacto de estas prácticas dentro del aula? Cuando los estudiantes desarrollan una inteligencia intrapersonal, ocurre un cambio global.
Hay mayor autocontrol emocional, hay menos conflictos impulsivos, hay mayor ambiente de convivencia, mayor motivación y autonomía, mayor rendimiento académico, disminuye la ansiedad, el estrés, la frustración, hay un incremento de la resiliencia, hay una mejor toma de decisiones. La inteligencia intrapersonal no solamente mejora la vida emocional del alumno, sino la relación que tiene con el aprendizaje y con el grupo. Como vimos, todas estas actividades, dinámicas, técnicas o estrategias, si bien pues casi todas tienen el mismo objetivo, que es el de desarrollar la inteligencia intrapersonal, cada técnica enfocada desde un aspecto distinto, pero pues no son muy diferentes una de otra y no son las únicas que existen y no se necesita aplicarlas al pie de la letra, sino que todas estas pueden irse adecuando dependiendo de las necesidades del grupo, dependiendo también el nivel escolar que tenga, ya que las técnicas que se van a usar quizá en preescolar o en primaria baja, pues no van a ser las mismas estrategias o técnicas que se puedan aplicar en el ámbito de bachillerato, por ejemplo, o a nivel universidad. Entonces, esas técnicas nada más son como la base para que posteriormente se puedan hacer las adecuaciones necesarias y se utilicen como pues herramientas para trabajar con la inteligencia intrapersonal. Desarrollar la inteligencia intrapersonal dentro del aula no es una actividad aislada ni un proyecto pasajero. Es una práctica continua que transforma profundamente la manera en la que los estudiantes se relacionan consigo mismos, con sus emociones y con su aprendizaje, a través de actividades prácticas, rutinas de pensamiento y espacios sistemáticos de reflexión diaria. El aula se convierte en un entorno donde cada estudiante puede observarse, comprenderse y tomar decisiones cada vez más conscientes. La inteligencia intrapersonal no surge únicamente de explicar conceptos, sino que se construye en la experiencia. Cuando el alumno identifica sus emociones, analiza sus reacciones, reconoce sus necesidades reales y practica la autorregulación en contextos reales de convivencia. Cada dinámica, desde el semáforo emocional hasta un diario de reflexión, aporta un pequeño ladrillo a la estructura interna del estudiante, fortaleciendo su capacidad de autoconocimiento, su autocontrol y su autonomía. Además, estas estrategias generan un impacto que trasciende en el espacio escolar. Los alumnos aprenden a detenerse antes de reaccionar, a evaluarse sin juicio, a reconocer sus logros, a entender lo que necesitan y a anticipar cómo desean comportarse. Esto va a mejorar el clima del aula, va a facilitar la convivencia, va a promover un aprendizaje más significativo y va a reducir la presencia de conductas que sean impulsivas. Entonces, fomentar la inteligencia intrapersonal en el aula significa formar estudiantes que sean más conscientes, más seguros, más responsables y sobre todo más capaces de enfrentarse a los retos de la vida emocional y académica. Es una inversión profunda en su bienestar presente y en un futuro como personas autónomas y equilibradas. Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte. Esta fue la cápsula número 14. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.